autores originales escribieron, ¿no? Por otro lado, Dios usó a hombres que estaban siendo siervos suyos, obviamente. Usó sus personalidades, sus conocimientos, sus vocabularios. No fue que les dictó las cosas y ellos así como que en un trance o algo así se movía la mano sin que ellos supieran qué estaba pasando. No. Usó Dios las características por medio de la santificación por la que estaban pasando cada uno de ellos para plasmar las palabras de la Escritura. Entonces, hemos visto, por ejemplo, estábamos estudiando Hechos y tomamos un breve descanso para estudiar algunos libros, entre ellos Efesios, porque fue una de las iglesias importantes que Pablo fundó en el libro de Hechos. Entonces ya podíamos ver en su contexto histórico qué estaba pasando ahí en Éfeso, ¿no? También lo hicimos con Apocalipsis, ¿no? Algunos mensajes como paréntesis del Antiguo Testamento para demostrar este mismo idioma, el mismo sentido, el mismo tipo de profecía que estaba en el Antiguo Testamento, Isaías, algunos de los otros profetas. Y ahora estamos haciendo un paréntesis, no necesariamente cronológico, sino conceptual. ¿Por qué? Porque la idea que hemos venido estudiando de Hebreos es que es un libro que fue escrito a los hebreos, ¿no? A los judíos que estaban escuchando el Evangelio por primera vez, ¿no? Y ellos sabían, por ejemplo, tenían de alguna forma podríamos decir que los hebreos tenían un muy buen fundamento teológico, ¿no? Sabían que hay un solo Dios, que es soberano sobre todo el universo, es el creador, no como otros dioses que tenían los pueblos, que eran dioses locales, o dioses que atendían ciertos temitas, ¿no? Si tienes este tipo de sembrado, entonces tienes que orar a este Dios. Si tienes otro tipo, o si te dedicas a la ganadería, olvídate, no tienes que orar a este otro Dios, no te va a servir, ¿no? Para los judíos eso les quedaba muy claro. Sabían que Dios no tenía un cuerpo físico, es espíritu, ¿no? Y por eso no podían hacer imágenes para adorar, porque esa no es la naturaleza de Dios. Los judíos entendían eso muy bien, y de hecho en algunos sentidos por eso fue difícil que aceptaran que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que Dios venga y se haga carne, ¿no? Esta carne y hueso, ¿no? ¿Cómo es posible que eso sea Dios? Y esta carta a los colosenses, que probablemente es de un autor diferente, es de Hebreos, no sabemos exactamente quién fue el autor, pero la carta de Hebreos nos lleva por un paseo de alguna forma con lujo de detalle acerca de Cristo, de Jesús, de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sobre todas las cosas, la creación. Y estamos en medio de este paseo y vamos a tomar ahora el libro de Colosenses porque tiene una temática muy muy parecida. Es mostrar a Cristo, la superioridad de Cristo en todo, pero está escrita a gentiles, a personas que no eran judías, que tenían otros dioses, estaban en el Imperio Romano, entonces adoraban muchas veces a hombres y mujeres.
el emperador, ¿no? Había adoración ahí, los dioses tenían un comienzo, eran mucho más parecidos a hombres y mujeres. Y vemos eso hoy en nuestro alrededor, que endiosamos a las personas, ¿no? Ya sea en la política, en los deportes, las personas en el arte, en la música, endiosamos a las personas. Entonces ese es nuestro entorno, que es mucho más parecido quizás al entorno de los colosenses. Lo vamos a ver rápidamente aquí. Algo acerca de Colosas. Si ven ahí al principio, y lo vamos a leer en unos momentos, el libro dice ser escrito por Pablo y haber sido escrito desde la cárcel, ¿no? Pero hay algo raro, porque si revisamos el libro de Hechos, Pablo nunca se menciona que hubiera visitado a Colosas. No está entre las 7 iglesias que hemos estudiado en el Apocalipsis. De hecho, hoy sabemos que Colosas no existe. Entonces la pregunta para nosotros, ¿debemos hacerle caso a este libro? Bueno, todo lo que les he dicho es cierto. Y si estamos en el mundo, quizás vamos a decir, bueno, pues otro ejemplo de que la Biblia tiene errores, ¿no? Pues obviamente una persona se puso ahí a escribir, se inventó un nombre de una ciudad, y bueno, pues obviamente no le tenemos que hacer caso a la Biblia. Pero como cristianos tenemos una perspectiva diferente. ¿A quién vamos a confiar más? ¿En la Biblia, en la palabra de Dios, o alguien que viene a contarnos algún chisme, que quién sabe qué fundamento tiene? La verdad es que Colosas, sí hubo una iglesia en Colosas, la fundó Epafras, como vamos a ver, un discípulo también de Pablo, y la iglesia y toda la ciudad de Colosas fue destruida más o menos en el año 60 por un fuerte terremoto. Y entonces, si vas ahí hoy día, no vas a encontrar nada, aparte de unas piedras por ahí. Pero es un ejemplo de cómo la palabra de Dios siempre se comprueba que es fiel. Podemos confiar en la palabra de Dios, aun cuando el mundo se inventa motivos por los que dicen que no debemos de confiar en la palabra de Dios. Y les voy a decir una cosa muy, muy importante. El motivo por el que el mundo no quiere creer en la veracidad de las Escrituras es porque ataca el pecado en nuestros corazones. Y el mundo va a hacer cualquier cosa para decir que la Biblia tiene fallas, la Biblia tiene errores. Se van a inventar cualquier cosa. Si alguien pudiera verlo objetivamente, vería que no hay un libro que ni cerca llegue a la veracidad de las Escrituras. Entonces, eso es un poquito acerca de Colosas y el pueblo de Colosas. Y vamos a leer ahora de este primer capítulo de la carta a los Colosenses, los primeros 14 versículos. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Es una versión que permite que no se me enrede tanto la lengua. Me pasa también en inglés con el King James, que es antiguo, se me enreda también la lengua, no me sale nada. Pero está diciendo lo mismo. En todas las traducciones fieles, el significado, el sentido es el mismo. Vamos a darle lectura entonces a la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús,
por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes, desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Bueno, primero vamos a ver este reporte que manda Epafras y que Pablo relata aquí. De alguna forma tenemos nosotros algo en común con los colosenses, porque Pablo no los conocía en persona. Entonces Pablo habla de ellos, habla del reporte que recibió de Epafras y después ora por ellos. Entonces en los siguientes minutos restantes aquí del mensaje vamos a ver qué fue lo que vio Pablo en el reporte de Epafras que le permitió decirles a estos creyentes en Colosas, a quienes no conocía, que eran santos y fieles seguidores de Cristo. ¿Qué fue lo que vio? Y en segundo lugar, cómo oraba Pablo por estos cristianos. Las características que ve Pablo y que Epafras le había comunicado son la verdadera prueba del Evangelio verdadero, de la salvación. Y si se agregan a estas características, en realidad estamos yendo más allá de la Escritura. Son características muy amplias, muy grandes, pero son también completas. Vemos también en 1 Corintios 13, este pasaje tan famoso, vemos la fe, la esperanza y el amor. 1 Corintios 13:13 dice: ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Entonces, ¿se acuerdan de ese pasaje, no? Estas son las tres características. Es algo muy fácil para recordar. Espero que si recuerdan algo de este mensaje, sean estos puntos muy, muy importantes y sencillos. Ahora, Pablo
les cambia un poquito el orden y vamos a hablar un poquito de eso. Primero, le da Epafras noticias de la fe de estos hermanos en Cristo Jesús. Ahora, la forma en que usamos la palabra fe hoy en día muchas veces es diferente. Es como una fe ciega, como en que las cosas van a mejorar. Tú no te preocupes, van a mejorar las cosas, ¿no? ¿Basado en qué? Pues en realidad en nada, en la fe, que pues en realidad nada más es una palabra, ¿no? La gente puede tener fe en que te van a tratar bien o en que te van a decir la verdad. Tú nada más ten fe que te van a decir la verdad, ¿no? Que no te van a engañar en la venta que estás haciendo o en el trabajo, no te van a engañar. Tú nada más ten fe que te van a decir la verdad, no te van a mentir. Pero ese no es el tipo de fe, obviamente, del que está hablando aquí Pablo. Es una fe en una persona. Y esa es la persona que hemos estado estudiando en Hebreos. Es nuestro Señor Jesucristo. Él nunca nos falla, nunca nos falla. Entonces podemos tener fe, pero tiene que ser una fe fundada en una persona. A veces escuchamos eso, bueno, pues yo no confío en las personas porque siempre son falibles. Bueno, eso es cierto de todos, menos de nuestro Señor Jesucristo. Él sí es fiel, nunca nos va a fallar. La segunda característica, y rápidamente estamos repasando estas características. La segunda característica es el amor y especifica el amor que tienen por todos los santos. Este es el amor de Cristo, ¿no? Es el amor que Él nos enseñó. Y no es un amor como nuevamente, ¿no? Como escuchamos en canciones populares, como vemos en telenovelas. No es ese tipo de amor. No es el tipo de amor que las personas dicen, bueno, pues el derecho de amar a quien tú quieras. No, eso no es amor. El amor es algo que comenzó con Dios. Y vamos a ver aquí en unos momentos que el amor está fundamentado en la Trinidad. Pensemos eso un momento. Si Dios no fuera un Dios trino, ¿no? Como algunas de las sectas enseñan, entonces Dios hubiera tenido que inventar el amor cuando hizo la creación, básicamente. El amor siempre ha existido. ¿Por qué? Porque es el amor entre las tres personas de la Trinidad. Y cuando Dios nos crea a nosotros, nos participa de ese amor, pero es un amor que ya existía desde la eternidad, porque siempre han existido las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el amor realmente. Entonces, si queremos aprender qué es el amor, solo hay un lugar en que podemos aprender qué es el amor. Es la palabra de Dios. Y podemos reflejar ese amor a los demás, podemos enseñarlo a los demás, pero en últimas instancias viene de Dios el amor. Y es el amor, como estaba orando nuestro hermano antes de la copa, es el amor que llevó al Padre a mandar a su Hijo a salvarnos. Y es muy importante tener esa distinción, tener eso bien claro en nuestras mentes. No estamos orando dándole gracias al Padre por morir en la cruz. No estamos dándole gracias al Padre por su sangre.
o la representación en los símbolos. No, no es la sangre del Padre. No fue el Padre quien murió en esa cruz. Para mí, en algunos sentidos, hizo algo aún más desgarrador, que fue dar a su Hijo por nosotros. Alguno de nosotros podría decir, sí, yo estaría dispuesto a morir por mi hermano. Si alguien viene y le quiere quitar la vida, yo estaría dispuesto a poner mi vida por mi hermano. Y dirás, bueno, wow. Pero que yo diría, estoy dispuesto a dar la vida de mi hijo. Eso es mucho más fuerte. Y eso es lo que hizo el Padre por nosotros, mandando a su Hijo a morir por nosotros. Y este amor es un amor que nos demuestra el Espíritu Santo, tanto en su palabra como en la iglesia. Y aquí Pablo habla de la iglesia universal. Ahí están los colosenses. Pablo ni siquiera los conoce, pero les está diciendo, ustedes son parte de un amor que está en la iglesia. En toda la iglesia, en todo el mundo, está este amor. Y entonces, y vamos a cantar al final, porque Juan es uno de los que nos habla mucho del amor, ¿no? El discípulo a quien el Señor amaba, nos habla mucho del amor y cómo esa es una prueba de que nosotros estamos en el Señor. Es que tenemos amor por los hermanos. Esa es una de las pruebas. Y Pablo ve esa prueba en las palabras de Epafras. Epafras le dice a Pablo, así andan estos hermanos, se aman entre ellos, se ve que se aman entre ellos. Y en último lugar está, todo esto está fundamentado sobre la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Vean qué interesante, no es porque tienen amor y porque tienen fe. Bueno, entonces ya tienen una esperanza en el cielo. Pablo lo invierte de alguna forma, lo pone de cabeza. Dice, ustedes tienen esta esperanza reservada para ustedes en el cielo. Y por lo tanto, aman a los hermanos. Por lo tanto, tienen fe en que Jesús nunca les fallará. Y vamos a ver un poquito más adelante en la oración de Pablo cómo funciona esto, la lógica del Evangelio. Esta esperanza también no es una esperanza vaga o tambaleante, es una esperanza segura. Como mencionaba nuestro hermano, no debemos de temerle en últimas instancias a la muerte, porque tenemos una esperanza segura y firme. Y esto es lo que nos mantiene con vida real. Vemos la realidad aquí en las Escrituras. En nuestro mundo es muy tentador y es casi la única forma de pensar en que lo que podemos ver, tocar, eso es lo real, eso es lo verdadero. Pero ¿qué hemos aprendido en nuestro estudio de Apocalipsis? Para los que no estaban todavía cuando estábamos estudiando Apocalipsis, les recomiendo mucho esos mensajes que están en la página de la iglesia disponibles. Pero ¿qué vimos? Que la verdadera realidad es una que no estamos viendo con nuestros ojos ahora, que no podemos tocar
en este momento. Es una realidad mucho mayor. Entonces, esa es la esperanza que debemos de tener. Es en las realidades de lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Y que estamos viendo una prueba, vemos una pequeña parte de esa esperanza hoy, en parte por ese amor que vemos entre los hermanos, en esa fe que tenemos en Cristo, pero la vamos a experimentar esa realidad, esa esperanza en su totalidad cuando nuestro Señor regrese por nosotros. Y es una esperanza universal. Vamos a estar ahí con nuestros hermanos tailandeses, chinos, argentinos, canadienses, franceses, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Vamos a estar ahí. Y el Evangelio es tal, si se fijan en religiones que ha creado el ser humano, siempre se adaptan mucho mejor a una cultura en particular, ¿no? Es un buen ejemplo sobresaliente los musulmanes, que básicamente tienen que imponer su cultura para que funcione su religión. El cristianismo es totalmente lo opuesto. El cristianismo está en casa, está en su propia tierra, en cualquier lugar del mundo. Todas las culturas se han desarrollado, y Dios ha guiado la historia, de tal forma que en su momento estarán listos, y las personas que viven en esas culturas estarán listas o han estado listas para recibir ese evangelio como algo que es totalmente suyo, les nace como suyo. Y esa es una esperanza entonces universal. Es una esperanza que lleva fruto, y siempre lleva ese fruto, y lo menciona aquí también en el reporte de Epafras, que está viendo el fruto de su comportamiento. Es un comportamiento conforme a las Escrituras. Ahora, vamos a ver brevemente la oración de Pablo, y comenzamos con el versículo 9. Voy a darle lectura nuevamente para que lo tengamos fresco en la mente, y también porque no hay nada que yo pueda decir que sea ni de cerca tan importante como lo que dice la Biblia. Dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Estamos orando, hermanos, los unos por los otros. Y lo digo a todos nosotros, incluyéndome a mí. Estamos orando, hermanos, los unos por los otros. Debemos de hacerlo con más fidelidad. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Hemos hablado un poco acerca de la importancia de la Trinidad en lo que menciona Pablo aquí, y también de por qué les puede decir santos y fieles
hermanos, por este reporte que tiene Epafras de ellos, y vimos en qué se fundamenta, ¿no? En que estos hermanos demostraban fe, amor y esperanza. Con eso, el apóstol Pablo sabía, estos son santos, escogidos de Dios. No porque hayan llegado a la perfección, no se trata de eso. Se trata de los que estamos en el Señor Jesucristo, porque hemos creído en Él para nuestra salvación. Vio en ellos la fe, vio el amor y vio la esperanza. Y sabía Pablo, por las promesas de la palabra de Dios, que si Dios había comenzado esa buena obra en ellos, como nos dice Filipenses 1:6, Él la va a llevar a cabo. No nos va a soltar. Sí, nosotros perseveramos, pero Él nunca nos suelta. ¿Y cómo ora? Ora diciendo que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y conocimiento espiritual. Ahora, esto no es un conocimiento secreto o mágico o algo así. A veces cuando leemos pasajes así, algunos hemos escuchado mensajes donde es como una cosa como secreta o algo así, ¿no? Bueno, si se quedan para ver los siguientes 10 mensajes, les voy a explicar esto, ¿no? Escuchamos a veces. O bueno, si se inscriben para este curso especial, entonces ahí sí se les va a manifestar lo bueno, ¿no? Y nos enganchan. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Viene de la palabra de Dios. Pablo lo resume en algunos otros pasajes. Quiero leer de Primera de Tesalonicenses rápidamente, como solo un ejemplo, pero en realidad está en toda la palabra de Dios, especialmente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de los profetas, de los apóstoles. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8. Y luego vamos a leer en el capítulo 5. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Ahí está la voluntad de Dios, si la quieren saber. No se les va a cobrar nada extra, porque ahí está. Capítulo 5, del 16 al 18. Y esto es solo una muestra, un ejemplo, que pudiéramos haber escogido de casi cualquiera de las otras cartas, de los evangelios, del Antiguo Testamento, de los profetas. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Y la sabiduría, por otro lado, sabemos que comienza con el temor de Dios. Proverbios, en Salmos,
Vemos pasajes que nos dicen esto muy, muy claramente. Y el temor de Dios, ¿cómo es que logramos temer a Dios? Conociéndolo a Él. No podemos temer a Dios si no lo conocemos. Y lo hemos repetido muchas veces, este no es un temor de miedo o de terror, no, es un temor sano que viene de saber que Dios es todopoderoso, que Dios no puede ver el pecado, que Dios odia el pecado. Y el conocimiento de Dios siempre es algo práctico, yo creo, y lo he visto en mi vida. No se trata de aprenderse terminología o palabras domingueras. Es algo muy práctico. Es conocer sus obras y sus pensamientos, las obras de Cristo, las obras de Dios y su pensamiento. Me acuerdo una vez que una señora, madre de unos amigos, estaba hablando de un señor, un académico, estudioso, teología, y dijo, ese señor es brillante, es un genio. Yo no le entiendo absolutamente nada, dijo. Y me dio mucha risa aún cuando tenía, no sé, 13, 14 años, me dio mucha risa, porque creo que el verdaderamente inteligente, el verdaderamente sabio, se sabe comunicar con las personas. Si esta señora no le entendía nada, pues seguramente no estaba diciendo nada, ¿no? Debemos de cuidarnos mucho en eso, de no tratar de apantallar o impresionar a las personas. Ay, esa palabra que usó, ¿quién sabe? Unismo, que quién sabe qué era. Esas palabras tienen su lugar, ¿no? No estoy en contra de la educación, como saben. Pero es muy importante que seamos prácticos en esto del conocimiento de Dios. En segundo lugar, vivan de manera digna del Señor. Y esto tiene dos propósitos, yo creo. Uno es agradar a Dios, porque queremos agradar a Dios por agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros. Y también para demostrarle al mundo cómo es que Cristo quiere que vivamos. ¿Cómo es el mundo, el reino de Cristo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve ese mundo? Si el mundo quiere ver ese reino de Jesús, lo tiene que ver en su pueblo. No hay otra forma de que lo vea. Él lo ha diseñado así. Él podría llegar, mandar ángeles para convencer a la gente, para predicarles, pero no es su plan. Su plan es usarnos a nosotros. Eso nos hace temblar un poco y nos da un poquito de escalofríos porque decimos, bueno, ¿de verdad quiere depender de nosotros para demostrar cómo es su reino en esta tierra? Pues sí, y eso nos debería de hacernos pensar mucho, ponernos muy serios en esto de vivir una vida agradable a Dios. Y una de las formas, nuevamente, que lo demostramos es el amor que nos tenemos los unos a los otros. Me dio mucho gusto ahora escuchar, contacté a uno de mis socios en Barcelona para ver si conocía algún abogado que pudiera tomar el caso de esta niña que mencionaba Roberto y por quien hemos estado orando, Naime, y
me recomendó con otra persona que yo no conozco, y se reunió con nuestro amigo, con Steve Phillips, y pues no he visto a Steve en muchos años porque han estado viviendo en Barcelona y no hemos coincidido, pero me dio mucho gusto que este abogado me respondiera asegurándome que va a hacer lo mejor para representar el caso, para hacer justicia en el caso, y me mencionó que se veía el cariño que nos tenemos entre Steve y yo, y eso me dio mucho gusto. Dije, bueno, pues es una oportunidad para dar testimonio de cómo es el pueblo de Dios, cómo tenemos esa unidad, cómo nos amamos. Y dice, agradándole en todo, las cosas grandes, las cosas pequeñas, las cosas alegres, las cosas tristes también, las cosas muy breves, como dar una palabra de ánimo a una hermana, a un hermano, a ver que está un poco triste, está un poco desanimado, tratar de animarlo. Eso puede ser breve, o algo que toma años. Llevar por años en el matrimonio un testimonio, en la crianza de los hijos. En eso también debemos de agradar a Dios. Cuando estamos en la calle, tal vez en el transporte público, cuando estemos manejando, a veces pensamos que nadie nos ve y estamos como en nuestro cascarón ahí, ¿no? En la forma en que limpiamos la casa, limpiamos también aquí el lugar de reunión, la forma en que hacemos la cena, todas esas cosas agradando a Dios. No es un secreto. Nos gustaría que fuera un secreto, porque así ya nos lo aprenderíamos y ya tengo el secreto. Pero es trabajo duro, hermanos, es agradar a Dios en todo, pero es a su vez un trabajo muy gozoso, porque sabemos que lo estamos agradando. Sigue Pablo aquí con su oración. Dice, esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Y ese es el fruto, hermanos, vivir en conformidad con la palabra, en la forma en que nos tratamos los unos a los otros, en la forma en que tratamos a los de fuera. A veces implica que las personas piensen, no, pues es que se deja, ¿no? Debería de estar ahí insistiendo en sus derechos, o poniendo a esa persona en su lugar porque se lo merece, o porque lo puede hacer porque tiene poder. Eso es parte del fruto, hermanos, que debemos estar mostrando. Fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y dice, así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. El gozo de los cristianos se debe demostrar en todo momento, y más aún cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando otros pueden ver que estamos en situaciones difíciles. ¿Cómo reaccionamos? ¿Vamos a reaccionar dando gracias a Dios? ¿Cómo es posible? ¿O vamos a reaccionar de una forma ingrata, con réplicas, con yo no me merezco esto? Y ahí termina su oración, porque los siguientes versículos no son algo que Pablo tiene que pedir para estos cristianos, es algo que ya tienen.
Dice, Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Como seres humanos nos sentimos mucho más cómodos pensando que vamos a hacer algo para ganarnos el cielo. Y yo creo que es porque pensamos, si es algo que yo estoy haciendo, entonces me hace mejor que los que no lo están logrando. Me hace sentirme mejor que otros. Y esa es la naturaleza humana que tenemos. Siempre pues ¿qué hice yo? Yo hice algo para estar bien con Dios. Dame 12 pasos que yo pueda decir, ya lo logré, yo lo hice, ¿no? O hacer una penitencia, yo ya cuadré esa situación, ¿no? Yo ya pagué, ya hice lo que tenía que hacer para de alguna forma justificarme. Porque nos parece que eso es mucho más efectivo para cambiar vidas, ¿no? Otro dicho, ¿no? Mariachi pagado toca mal son, ¿verdad? Si ya le pagaste, pues va a tocar a media, seguramente hasta va a llegar medio ebrio, ¿no? Así pensamos los seres humanos. Entonces, a ver, si tú haces esto, entonces pues ya te pago, ¿no? Esa es la lógica humana. Y Dios nos dice, la lógica del Evangelio es radicalmente diferente. Por eso querían hacer cualquier cosa por callar a Jesús, hasta matarlo, porque les estaba cambiando la jugada. No era ahora, a ver, los buenos se forman por acá y yo los voy atendiendo conforme a sus bondades. Como seres humanos pensamos, bueno, esa es la mejor forma de hacer las cosas. Esa es la forma que produce resultados. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Así no es el Evangelio. El Evangelio es Dios llega y cambia nuestros corazones y nos da esa dádiva. Y ese corazón cambiado ahora ya quiere hacer lo que agrada a Dios. Ahora ya quiere estar más cerca de los hermanos, estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el anhelo de ese corazón cambiado, hermanos. Si en este día ese no es tu anhelo, dices, ¿por qué no vamos a pedir que nadie levante la mano o venga al frente? Todos sabemos, hermanos, cuál es nuestro anhelo. Y a veces como cristianos nos distraemos. Eso pasa. Pero hay que volver a la palabra de Dios, a la oración, a la intercesión por nuestros hermanos. Y eso nos va a recordar por qué somos parte del pueblo de Dios. De lo que ya tenemos, nos dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. No solo nos perdonó los pecados, nos libró de ese dominio de la oscuridad, que todo no creyente lo esclaviza. Nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón
de pecados. Si no estás seguro de tener esto en esta mañana, te ruego que busque al Señor. Lea las Escrituras. Busque algún amigo que sea creyente. Pregunte, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y pídale a Dios un nuevo corazón. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la forma en que nos haces ver que somos insignificantes ante ti, que la forma en que pensamos resolver la vida, que pensamos ser felices, es una basura, Señor. No funciona. Somos tontos. Danos, Señor, de tu sabiduría, del conocimiento de ti, de esa fe inquebrantable, de ese amor por ti y por los hermanos, y de esa esperanza, Señor. Esperanza en lo que seremos cuando te veamos cara a cara, en lo que disfrutaremos, dando aún más fruto en tu presencia. En Cristo Jesús.